Definiciones sobre la curva hipérbola. Excentricidad de la curva hipérbola. En esta segunda clase del capítulo 7 del curso de geometría plana son presentadas las definiciones de la curva hipérbola y la definición de la excentricidad de la curva hipérbola. En esta primera diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 de este curso de geometría plana se presenta la curva de la hipérbola. La curva hipérbola es una curva del grupo de las curvas cónicas, ya que se origina por una sección de un cono truncado por un plano. En el caso de hipérbola, el ángulo del plano con respecto a la base del cono es mayor que el ángulo que la generatriz del cono tiene con la base del cono. La figura 7.7 presenta los principales elementos de la hipérbola. En esta segunda diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 son mostradas las características de las curvas hiperbólicas. La curva llamada hipérbola se define como el lugar geométrico de puntos en un plano en el que la diferencia de las distancias de los puntos a partir de dos puntos fijos tiene un valor de dimensión constante. Estos dos puntos fijos del plano se llaman focos de hipérbola, llamados F1 y F2. La distancia entre los dos puntos fijos se llama distancia focal, conocido como F. El punto central entre los dos focos de la hipérbola se llama centro de la hipérbola y es denominado O mayúsculo. En esta tercera diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 se sigue mostrando las características de las curvas hiperbólicas. Son denominados vectores radiales de la hipérbola los segmentos de línea que conectan cualquier de los puntos de curva a cada uno de los puntos focales. La diferencia de las dimensiones de los vectores radiales de un punto de la curva a cada uno de los focos de la hipérbola es constante, denominada constante de definición de la hipérbola, denominada C minúsculo. En esta cuarta diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 se sigue mostrando las características de la hipérbola. Sean dos puntos de la curva hiperbólica, M1 y M2. Por definición de la curva de la hipérbola, la dimensión del segmento de línea M2F1 menos la dimensión del segmento de línea M2F2 tiene el valor de la constante de definición de la hipérbola, representado por la letra C minúscula. Lo mismo también es verdadero para el punto M1, donde el valor de la dimensión del segmento de línea M1F2 menos el valor de la dimensión del segmento de línea M1F1 tiene el mismo valor que la constante de definición de la hipérbola. Estos dos puntos pertenecen a dos ramas diferentes de la hipérbola. Estas dos ramas de la hipérbola no tienen puntos comunes. Para que estas relaciones presentadas sean posibles, es necesario que la constante de definición de la hipérbola tenga un valor menor que la distancia focal F, es decir, C debe ser menor que F. En esta quinta diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 se sigue mostrando las características de la hipérbola. Al dibujar un segmento de línea que conecta los dos puntos focos F1 y F2, esta línea recta se llama eje transversal de la hipérbola. Se marca en el eje transversal dos puntos A1 y A2 que pertenecen a la curva de hipérbola, tales que la dimensión del segmento de la línea A1F2 menos la dimensión del segmento de línea A1F1 es igual a la constante de definición de la hipérbola. Lo mismo es verdadero para los segmentos de línea A2F1 y A2F2. Los puntos A1 y A2 se denominan vértices de la hipérbola. En esta sexta diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 se sigue mostrando las características de la hipérbola. Todos los puntos de las dos ramas de la hipérbola son simétricos con respecto al eje transversal. Los puntos A1 y A2 se denominan vértices de la hipérbola. Al dibujar la mediatriz con respecto al segmento de línea A1-A2, esta línea recta se denomina eje no transversal de la hipérbola o eje imaginario. Dos puntos
uno de cada rama de la curva, son simétricos con respecto al eje no transversal o eje imaginario. La intersección del eje transversal y no transversal es denominado el centro O de la hipérbola y es el centro de simetría de la curva. En esta séptima diapositiva de esta segunda clase del capítulo 7 es presentada la definición de excentricidad de la hipérbola. Dividiendo la dimensión de la distancia focal por la dimensión de la constante de definición de la hipérbola, tenemos el valor de la excentricidad de la hipérbola, representado por la letra E minúscula. Como C es dado por el segmento de línea A1, A2 y F es dado por el segmento de línea F1, F2, entonces C tiene valor menor que el valor de F. Por lo tanto, la excentricidad de la hipérbola es mayor que 1. Trazando una perpendicular al eje transversal, pasando por el punto A2 y a la continuación dibujando un arco con centro en el punto O y con radio OF2, interceptando la perpendicular en el punto C, es formado el triángulo OA2C. Llamando al segmento de línea recta A2C de K minúscula, y como la dimensión del segmento de línea recta OC es igual a la dimensión del segmento de línea OF2, que es igual a la mitad de la distancia focal, y a la continuación, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo OA2C, tenemos que el cuadrado de la mitad de la dimensión de la distancia focal es igual a la mitad de la constante de definición al cuadrado más K al cuadrado. Si K es igual a la mitad de la constante de definición de la hipérbola, tenemos que en este caso la excentricidad de la hipérbola será igual a la raíz cuadrada de 2. La hipérbola en este caso es denominada hipérbola equilátero.